Voy a comenzar a grabar. Listo. Entonces, bueno, igual queda grabada esta tutoría, pero la idea es que esta les sirva muchísimo para que tengan claro todo lo de herencia cromosómica. Como quedó en la tutoría, vamos a ver alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Según tengo entendido, van a comenzar a ver estructurales el miércoles y el miércoles tienen estructurales 2. Con esto, pues la idea es que ya queden súper duchos. Este tema es muy importante para genética en estaciones. Preguntan fundamentalmente lectura de cariotipos y por eso bastantes cariotipos, porque generalmente lo que ponen, o al menos a mí lo que me pusieron en el examen fue como cariotipo y ustedes tenían, o como nosotros, teníamos que decir como la nomenclatura del cariotipo que estábamos analizando, un poco también cómo se hacen las clases. Entonces, vamos a comenzar. Primero, como siempre, cómo les ha parecido la materia, cómo les han parecido sus últimas clases. Quiero que me escriban o digan por chat. ¿Seguieron el partido de Colombia? ¿Les gustó? ¿Cómo están con biomédicas? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Súper bien? Cuéntenme. Bueno, pues no sé si están poco participativos el día de hoy, pues tranqui, me pueden decir en cualquier momento, me pueden decir por chat o como quieran. Vamos a comenzar con algunos pequeños conceptos de herencia cromosómica y luego si nos vamos de lleno con alteraciones numéricas y estructurales y finalmente vamos a hacer el juguito de costumbre, pasa que es el H5P y como el H5P no me deja hacerlo con mi cuenta porque ya salen todas las respuestas, pues les queda a ustedes para que lo hagan, pero súper recomendado. Estos son los dos textos de siempre de genética, pero adicionalmente saqué algunos cariotipos de aquí, entonces pues también les pueden servir. El contenido, o sea, para que revisen, acá no es muy distinto de estos dos y especialmente yo recomiendo mucho Emery, pero por si acaso para los cariotipos, los otros están bien. Comencemos con herencia cromosómica y pues acá es fundamental entender qué es un cromosoma. Y un cromosoma es una estructura en la cual se compacta el ADN. En esencia, un cromosoma tiene entonces el ADN junto con proteínas de unión del ADN. Y el ADN, esto pues ya lo saben, y es en esencia un molde básico, como las instrucciones que proporcionan un patrón para la formación y mantenimiento de un organismo. Y esto obedece pues al dogma central de la biología molecular, bajo el cual el ADN lleva unas instrucciones que deben ser transcritas hacia ARN mensajeros y esto debe ser traducido hacia proteínas. Pues eso hasta ahora, nada nuevo. Un cromosoma, pues así como para analizar su etimología, cromo significa color, soma quiere decir cuerpo. ¿Y por qué se llama así? Porque se descubrieron que se descubrió que si se tiñen estos cromosomas, se pueden ver en el microscopio óptico y eso es lo que se hace con el cariotipo. Se tiñen, se hace un bandeo con GIMSA o un bandeo G y se pueden observar en el microscopio óptico y se pueden clasificar. Entonces ahí vemos los dos cromosomas 1, dos cromosomas 2 y así. Esta es una imagen de una micrografía electrónica en la que vemos a más detalle los cromosomas y vemos que son como irregulares, mm, como espichados, algo así. Y estos cromosomas se explicar según la posición del centrómero. Entonces, primero, pues, ¿qué es el centrómero? El centrómero es la estructura que une brazos cortos y brazos largos. Entonces, nosotros tenemos acá en los cromosomas nuestro brazo corto, el brazo P, brazo largo, brazo Q, y conforme en esto tendremos unos cromosomas metacéntricos que tienen el centrómero en el centro, entre brazo P y brazo Q, otros submetacéntricos en los cuales el brazo corto será efectivamente más corto que el brazo largo. Y finalmente los cromosomas acrocéntricos, que son súper importantes cuando analicemos translocaciones robertsonianas, y son aquellos cromosomas en los cuales el brazo P prácticamente es inexistente, no lleva información relevante. Se dice que ese brazo P son más bien satélites del cromosoma, y lo importante de estos es que su información genética se encuentra en
el brazo Q. Los telómeros, así para recordar, son estas estructuras terminales externas de los cromosomas que se relacionan con el envejecimiento. Conforme se van perdiendo los telómeros, entonces se dice que una persona ha envejecido y estas son cromátidas hermanas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. ¿Alguno me puede decir si estos cromosomas que estamos viendo en este momento están duplicados, están en un proceso de división celular o no lo están? ¿Saben? Me pueden decir lo que piensen. Bueno, por si acaso, entonces estos son, esperen, reviso, ay, ya. Eh, Como vemos acá, tenemos el cromosoma duplicado porque tenemos por un lado, pues, dos cromátidas hermanas, esta que les estoy señalando en amarillo y esta que les estoy señalando en verde. Lo que quiere decir que este cromosoma ya pasó por la fase S de síntesis del ADN del ciclo celular. No siempre se verán así porque no siempre tendrán el material duplicado. Bueno, ¿cómo veo los cromosomas? Esto es muy importante. Igual vamos a ahondar en ello en nuestra última tutoría de análisis genético y que es lo que van a ver la otra semana en genética. Pero en esencia tenemos que tener en cuenta que, por un lado, yo puedo ver los cromosomas con técnicas de citogenética clásica. Cito es célula, genética pues genética, entonces es como la forma en la cual veo la genética en las células. Y clásica es porque no se basa en métodos moleculares, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante de esto? Que el método por excelencia de la citogenética clásica es el cariotipo. Y el cariotipo se obtiene generalmente obteniendo sangre venosa, se le hace un cultivo a esta sangre venosa, se le añade colchicina, que así eso es un dato súper curioso, yo no sabía antes, porque la colchicina es un medicamento que inhibe la formación del uso mitótico. En esencia, será importante acá para que podamos efectivamente ver estos cromosomas, como para detener la división celular de las células. Y como dato curioso, la colchicina es un medicamento que se usa para gota, que es una enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico, y adicionalmente se usa a veces como en postinfarto agudo de miocardio y así. Entonces, bueno, ese es el dato. No tienen que sabérselo de memoria ni nada por el estilo. ¿Qué ocurre? Entonces hacemos digestión con tripsina, básicamente se rompen moléculas que no queremos observar. Tripsina es una enzima proteolítica y también se va a teñir con lo que les estaba diciendo, con GIMSA, y esto nos permitirá hacer un bandeoje. El bandeoje es lo que nos permite ver como estas rayitas en los cromosomas. Y entonces lo que vamos a obtener con ello es, primero, se tiene que encontrar las células en metafase, porque en metafase es cuando están los cromosomas condensados, acá, lo que les puse acá. Y finalmente se les toma imágenes a esto y se organizan en lo que nosotros vemos como un cariotipo. Este es el resultado final. Acá, entonces les pregunto, ¿qué vemos? ¿Sí? ¿Se les hace normal? ¿Se les hace anormal? ¿Qué creen? No hay opiniones. Hoy están como tímidos. Bueno, si tienen dudas o si están perdidos con el tema o lo que sea, me dicen. Sí, perfecto. Lo es normal porque está perfectamente normal. Entonces contamos absolutamente todos estos cromosomas tienen un par, es decir, el materno y el paterno, y acá observamos que tiene un X y un Y. Por lo tanto, podríamos determinar que se trata de un hombre biológico, es un cariotipo masculino normal con 46 cromosomas, que es lo normal. Otra forma de ver los cromosomas es con técnicas de citogenética molecular, que es lo que les estaba contando, son más específicas. Y acá tenemos que considerar la utilidad del FISH. FISH es hibridación in situ fluorescente y en esencia se basa en la idea de que tenemos, por ejemplo, nuestro cromosoma. Este es un cromosoma 1 normal.
ambos están normales, y nosotros lo que llevamos son unas sondas, o sea, unos fragmentos de ADN, en este caso monocatenario, para que se unan al ADN del paciente, y estas sondas están marcadas con tinta fluorescente para que yo pueda verlas en el microscopio. Si el cromosoma está perfectamente normal, entonces yo veré cómo mis sondas se hibridan a la sección que yo quiero que se hibriden. Entonces, por ejemplo, se hibridan acá en el 1P, lo que sea, digamos 1P3, y acá entonces hibridó también en 1P3. Por lo tanto, yo digo, para la región 1P3, el cromosoma está perfectamente sano. ¿Qué ocurre? Es si yo tengo el cromosoma de mi paciente y digamos que este es el mismo, estamos analizando el mismo 1P3, pero veo únicamente un puntito que hibridó y otro puntito que no hibridó para nada, entonces yo puedo concluir que esta persona cursa con una deleción de 1P3, porque la sonda fluorescente no hibridó en el lugar que yo quería que hibridara. Y acá es lo que vemos, esta es una persona con una deleción, acá no veo bien, pero si no estoy mal es como 7Q11, y esto es lo que estamos analizando. Entonces tenemos que hibridó en una región, en ambos cromosomas en una región que no era la que estábamos analizando, es una región de control. En FISH siempre hacemos la sonda de control, o sea, la que yo espero hibriden ambos, y la sonda de interés. Y acá vemos cómo este cromosoma le faltó esa hibridación, mientras que este sí hibridó bien. Conclusión, tiene una deleción. Y acá lo que vemos, y FISH nos permite observar esto con bastante facilidad, también es una translocación. En este caso vemos una translocación recíproca del cromosoma 3 y el cromosoma 20. Entonces quedamos con un 3 normal, un 20 normal y este 3 con un brazo P, un brazo corto del 20 y acá viceversa. Pero sobre translocaciones vamos a hablar más adelante con la tutoría. Para como entender la nomenclatura de cromosomas, pues debemos comenzar por lo más basiquito. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos dos brazos cromosómicos, el brazo P corto o el brazo Q largo. P, yo me acuerdo porque P es de petit, de pequeño, entonces P siempre es el corto y pues Q es el otro. Adicionalmente, estos brazos se subdividen en regiones y en bandas. Esto es lo que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos un cromosoma X, este es su brazo corto, brazo P, este es su brazo largo, brazo Q. Tenemos una región 1, otra región 2, y tenemos las bandas, banda 1 de la región 1, banda 1 de la región 2 y así. Y para numerar, pues eso nosotros no lo numeramos, o sea, eso está por definición. Sin embargo, hay que considerar que esto se numera desde el centrómero, por eso es tan importante, hacia los extremos. Por lo tanto, vamos centrómero 1, 2, centrómero 1, 2 y así. Y la nomenclatura normal de los cromosomas y del cariotipo será entonces en un hombre 46XY y en una mujer 46X. Eso es con lo que partimos de base. Acá tenemos distintas como convenciones en torno a la nomenclatura de cromosomas. Varias las veremos ahorita con el desarrollo de la tutoría, pero comenzamos con estas que son las sencillas, brazo P y brazo Q, y a partir de ahí vamos a tener todo lo que es lo anormal. Eh, como les estaba diciendo, estamos analizando las cosas cuando son normales, cuando salen bien, eso es muy cortico, muy sencillo, pero muchas cosas pueden salir también mal. Y por ello tenemos distintos tipos de anomalías cromosómicas. Primero están las anomalías numéricas, es decir, por cambio en el número de cromosomas, y por otro lado están las anomalías estructurales, y como dice su nombre, por cambios en la estructura de estos cromosomas, no tanto por su número. Un tercer grupo de anomalías cromosómicas son estas líneas celulares diferentes. No vamos a hacer énfasis en esto en esta tutoría porque sería muy larga. Entre otras cosas, ya está subida la presentación, por si les interesa. Pero para hacer esta diferencia, tenemos entonces dos conceptos fundamentales. Las personas que son mosaico y las personas que son quimeras. Y acá está la definición, que es una definición sencillita para tenerlo en cuenta. Un mosaico es una persona que tiene dos o más líneas celulares diferentes en constitución genética, es decir, y esto es un ejemplo clásico, el mosaicismo del síndrome Turner. Entonces tenemos una persona que tiene 45X slash 46XX.
¿Qué quiere decir esto? Tiene dos líneas celulares diferentes porque tiene la que tiene la monosomía y la que es sana. Las, los mosaicismos siempre se nomenclan, se nombran así con este slash, pero es fundamental entender que los mosaicos vienen del mismo cigoto, es decir, que teníamos la primera célula, la totipotencial, y a partir de ella hubo problemas, eh, múltiples problemas pueden darse, y finalmente resultamos en esta persona con mosaico. ¿Qué ocurre? Por otro lado están las personas con quimerismo, y acá es cuando tiene dos o más líneas celulares de constitución genética diferente, es decir, con un conteo cromosómico diferente o con alteraciones estructurales en una línea celular y en la otra no, pero estos derivan de más de un cigoto, es decir, no tienen la misma célula de origen. Y el ejemplo clásico de esto son los gemelos no idénticos, o sea, los mellizos. No pueden ser los gemelos idénticos porque los gemelos idénticos vienen del mismo cigoto. Y son aquellos gemelos no idénticos que tuvieron problemas en el desarrollo embrionario y uno termina engullendo al otro, termina teniendo su material genético. Y por lo tanto, entonces, uno de estos mellizos tendrá material genético proveniente de otro cigoto, del cigoto del cual provendría su hermano, y resultará con una quimera. Y otro ejemplo clásico de quimera, pero como que a uno no se le ocurre tanto, son las personas con cáncer. ¿Qué ocurre? Que con cáncer no es estrictamente una quimera, pero entonces llevémonos acá en esencia los gemelos no idénticos en los cuales uno se lleva el material genético del otro. ¿Por qué es importante analizar todas estas anomalías cromosómicas? Pues porque son responsables de un montón de enfermedades. Por un lado, y es acá es muy importante considerarlo, las anomalías cromosómicas son responsables de una gran proporción de abortos espontáneos. Y por lo tanto, si uno se encuentra con una pareja con aborto recurrente, con más de 2 abortos, entonces generalmente se solicitará cariotipo para conocer si hay anomalías cromosómicas en alguno de los miembros de la pareja. Adicionalmente, son importante causa de discapacidad infantil, porque son niños que nacen con un síndrome, con malformaciones congénitas y por lo tanto serán niños con discapacidad. Y adicionalmente, las translocaciones se relacionan con el desarrollo de neoplasias malignas, con cáncer, y vamos a hacer el énfasis en uno de los cromosomas más analizados en este sentido, que es el cromosoma Filadelfia, que se relaciona con leucemia mieloide crónica. En esencia, ¿por qué es importante? Porque contribuyen a morbilidad, es decir, con enfermedad y también mortalidad, pues muerte. Vamos a comenzar con alteraciones numéricas. Espera un reviso que... Entonces, en las anomalías numéricas tenemos por un lado las aneuploidías, que simplemente son la pérdida o ganancia de uno o más cromosomas. Y por otro lado, así como categoría grande, tenemos las poliploidías. Y en este caso tenemos la adición de uno o más componentes haploides completos. Es decir, que las personas resultarán con múltiplos de el número 23, que es el número haploide del ser humano, en sus cromosomas. Dentro de las enucleoidías tenemos las monosomías, mono 1, entonces perdimos solo un cromosoma. Tenemos solo un cromosoma, trisomía, tendremos 3 cromosomas, lo normal es tener 2 cromosomas homólogos, entonces es la ganancia de un cromosoma homólogo. Y tetrasomía, en la cual no vamos a enfocarnos mucho, pero hay que considerar que es la ganancia de 2 cromosomas homólogos. Es decir, tenemos habitualmente 2 cromosomas homólogos y si se nos añaden 2, pues quedamos con 4. Por eso tetra. Y con respecto a esto, entonces vamos a comenzar con las aneuploidías, que es la suma de únicamente uno o dos, un relativamente bajo número de cromosomas. O sea que la poliploidía es solo en gametos. Eh, sí, pues ambos, tanto aneuploidía como poliploidía, tiene su origen en la formación de los gametos. Entonces, pues sí, ambos. ¿Qué ocurre? Que acá es fundamental considerar, en poliploidía es fundamental considerar el componente del número haploide de cromosomas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Si no te queda claro, me dices, please. Entonces, la causa de las enuclearías, como igual ya habrán visto también en sus raíces de síndrome de Down,
es la no disyunción meiótica, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2. Acá vemos lo normal, entonces iniciamos con estos cromosomas homólogos. En meiosis 1, cada célula queda con un cromosoma homólogo y finalmente en meiosis 2, cada una de las células resultantes terminará con una cromátide de este cromosoma que tenía la célula. Si hay no disyunción en meiosis 1, entonces una célula quedó con los dos cromosomas homólogos y otra quedó con nada. Y si se hace correctamente esta meiosis 2, entonces resultaremos con que cada célula efectivamente va a quedar con una cromátide de cada cromosoma, pero este gameto va a quedar disómico. Los gametos deberían tener un número haploide de cromosomas, es decir, debería tener únicamente un cromosoma por cada par de cromosomas que tienen las células diploides. Entonces, si quedamos con este gameto que tiene dos cromosomas y este gameto luego se une con un gameto de la pareja que tiene uno, el resultado final será que la persona tenga tres cromosomas. Por otro lado, esperen, voy a borrar esto. Ya. Por otro lado, si acá se dio este error en la meiosis 1, entonces tendremos unos gametos nulisómicos, deberían tener un cromosoma derivado, pues digamos, una cromátide hermana de estos cromosomas, pero no lo tiene. Entonces va a quedar solito más el de la pareja tendrá uno, si es sana, y resultaremos entonces con un hijo que tenga una monosomía. Y en este caso estaríamos hablando únicamente de síndrome de Turner porque es la única monosomía compatible con la vida. También puede haber errores en meiosis 2. Entonces, meiosis 1 se dio bien, quedaron los cromosomas homólogos en estas células hijas, pero en meiosis 2 hubo no disyunción, es decir, no se separaron los cromosomas adecuadamente, quedamos con un gameto disómico. ¿Qué ocurrirá igual que con estos en meiosis 1? Gameto disómico más gameto normal dará un cigoto con trisomía. Y bueno, eso por ahora es la explicación de la causa de las aneuploidías. Cuando hablamos de aneuploidías simples, no en mosaico o no por translocación. Y es importante considerar que cuando, por ejemplo, una trisomía, digamos, una aneuploidía, se da por no disyunción, entonces su causa es incierta. ¿Qué significa esto? Que se dio por fenómenos del azar, no es hereditaria. Entonces, la mayoría de los casos de las trisomías o de las monosomías no son hereditarias porque es un fenómeno simplemente azaroso que se dio en la disyunción meiótica. ¿Qué ocurre? Que sí se eleva el riesgo con un elevado número, con elevados años de la mamá, o dependiendo de algunas aneuploidías, también depende del papá. ¿Cómo se haría el mosaicismo en caso del síndrome de Turner? Ok, pues ahorita más adelante vamos a hablar de síndrome de Turner. Existen dos principales causas. Una será la no disyunción mitótica. Entonces, la causa del síndrome de Turner como tal será la no disyunción en meiosis 1 o en meiosis 2. Entonces, resultaremos con esta célula con 45X. Pero si llega a haber no disyunción en la mitosis, entonces resultaremos por un lado con unas que sean 46XX, otras posiblemente, por ejemplo, 44 y ningún X. Y acá resultaríamos entonces con unas células normales con 46XX y otras con 45X. Este caso es un poquito más hacia la corrección de aneuploidías, que es una de las causas de mosaicismo del síndrome de Turner. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, en cuanto al origen parental de los errores meióticos, como les digo, generalmente se eleva el riesgo con el aumento de la edad materna, pero por ejemplo, síndrome de Turner eleva el riesgo, el aumento de la edad paterna. Simplemente hay que considerar que entre mayor edad, mayor riesgo de aneuploidías, porque no se da la disyunción. Entonces, ¿qué ocurre? La monosomía es la ausencia de un solo cromosoma, es decir, nos falta uno, y la única monosomía compatible con la vida es la monosomía del X, que corresponde al síndrome de Turner. La incidencia es
relativamente frecuente para las aneuploidías, uno de entre 5.000 a 10.000 nacidos vivos. Y las características clínicas que uno no se le pueden olvidar nunca es, por un lado, el edema generalizado. Acá vemos una niña con este edema generalizado. Por otro lado, el pliegue nucal engrosado y el cuello alado, que es fundamental. Acá vemos que la niña tiene como el cuello más anchito y eso es lo que se denomina el cuello alado. Acá tenemos las frecuencias. La mayor parte, pues el 50% de las monosomías X se dan por una monosomía simple, que es simplemente todas las células de la niña tiene 45X. Pero también hay que considerar el mosaicismo por 45X, es decir, tiene unas anormales y tiene otras normales. Entonces, este es el cariotipo de una niña con una monosomía X simple y simplemente observamos aquí que tiene todos los cromosomas autosómicos normales y en vez de tener dos cromosomas X o un X y un X y un Y, únicamente tiene un X. Eso es lo que tenemos que observar. Y la nomenclatura es 45, porque pues si contamos todo esto, nos da 45 y un X. Entonces, con respecto al mosaicismo, para hablar de las causas, creo igual que te refieres al taller que les dejaron de dos posibles causas, entonces les voy a dar las dos que conozco. Una es la no disyunción mitótica. Entonces teníamos acá, originalmente teníamos una niña con 46XX y hubo una disyunción en la mitosis, no en la meiosis. Y resultamos con unas células con 45X y otras con 47X. Esto no es compatible con la vida, este desaparece y la niña únicamente quedará con el 46XX y el 45X. Tendrá mosaicismo de síndrome Turner. Y el otro es el que les estaba mencionando en torno a la corrección de nucleoides. Y acá partimos de que la niña originalmente tenía una trisomía libre, Dios, una monosomía libre, una monosomía total, tenía 45X, y por esta corrección de nucleoides, unos quedaron con 46X y otros quedan con 44 y nada. Es decir, acá también hubo una no disyunción, pero esta no disyunción nos fue arreglando la nucleoidía que tenía la niña originalmente. Y por lo tanto, 44 sin X no es compatible con la vida, desaparece, pero la niña entonces quedará con un mosaico. Unas serán con monosomía del X, con síndrome Turner, y otras, esperen que aquí no quedó bien, otras tendrán 46XX, es decir, serán normales. Esas son las dos grandes causas de síndrome Turner que yo conozco. Bueno, de síndrome Turner en mosaicismo. Porque en síndrome Turner libre em, o monosomía simple también se menciona, sería simplemente la no disyunción en meiosis 1 o en meiosis 2, porque esa es la causa general de las aneuploidías. Ahora vamos a hablar de las trisomías. Y las trisomías pues son la presencia de un cromosoma extra. Acá tenemos los porcentajes de anomalías cromosómicas. Por un lado, en abortos espontáneos, porque les estaba diciendo, las anomalías cromosómicas son una causa importante de abortos espontáneos, de abortos recurrentes también. Y acá el que más genera abortos espontáneos entre digamos, el material del producto del aborto es la monosomía X. Pero la frecuencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos, es decir, niños que lograron llevar a cabo la gestación y pues nacieron, el que tendrá mayor influencia en este caso para considerar ahora es la trisomía 21, el síndrome de Down. También es importante considerar estos reordenamientos equilibrados, pero esto refiere más a causas estructurales, que son las que vamos a hablar más adelante. Pero en cuanto a nucleoideas, el síndrome de Down es el que más genera, es la principal causa de anomalías cromosómicas en aquellos niños que sí lograron nacer, que lograron llevar a cabo el embarazo.
Y entonces acá, pues síndrome de Down, ustedes ya son más que conocedores. Igual vamos a mencionar más sobre ello en la tutoría de caso. La incidencia es bastante más frecuente. Acordémonos que en síndrome de Turner era como 5.000, uno en cada 5.000. Acá tenemos uno en cada 1.000. Sin embargo, aumenta con la edad materna de manera muy importante. Las características clínicas en el periodo neonatal, lo más importante, es decir, apenas el niño nace, será que el niño tiene hipotonía, tiene una disminución del tono muscular, el niño se ve como flácido. En el 50% de los casos hay pliegue palmar único, lo que vemos aquí, y el 40 al 45% tendrán defectos cardíacos congénitos, que en ello van a ahondar los tutores de función y terapéutica también en la tutoría de caso. Ahora, como ustedes ya han presentado bastante de síndrome de Down, entonces quiero que me digan qué hallazgos propios del síndrome de Down ven en estas dos imágenes. Acá ya les di la pista del pliegue palmar único, hay otro que nos interesa. Díganme en chat lo que vean, según lo que recuerden, lo que les suena, que les llama la atención, o sea, ¿qué de estos niños les hace pensar que tienen una trisomía 21? Nada les llama la atención. Uno en el chat, a ver. Ah, ok. Gracias. Clinodactilia, perfecto. Ese es el que vemos acá en la imagen. Tiene este último dedo, estos últimos dedos con clinodactilia. Ojos rasgados, sí, pero digamos más anatómicamente podríamos decir también que los niños tienen fisura palpebral oblicua, es decir, que este ángulo, voy a dibujar encima de esto, la fisura palpebral estará mirando como así, como hacia arribita, y eso es propio del síndrome de Down. Y adicionalmente, ¿qué podemos ver? Por un lado, este niño tiene el puente nasal deprimido, hipoplasia del puente nasal, tiene macroglosia, ven cómo saca la lengüita, se ve muy tierno, pero tiene macroglosia, tiene fisuras palpebrales oblicuas, que es lo que les está diciendo, manchas de Brushfield, que son estos puntitos blancos que se ven en el ojo, y lo que ya habíamos mencionado. En cuanto a los hallazgos cromosómicos, el 95% de los casos son por trisomía simple, por lo tanto eso es lo que vamos a ver ahora por efectos de la tutoría. ¿Y qué vamos a observar? Pues efectivamente un cromosoma 21 extra. Entonces analizamos en este cariotipo todos los cromosomas y vemos que todos están normales, excepto por este 21, y encontramos que hay un 21 extra. Por lo tanto, si hablamos de un hombre, en este caso, que tiene cromosoma Y, entonces será un 47, porque tiene uno extra, lo normal es 46, XY más 21, con estas comitas, se separa. Y si fuera una mujer, pues sería lo mismo, pero con XX. El síndrome de Edwards es la trisomía 18 y tiene una incidencia de aproximadamente 1 en cada 6.000. Es realmente pues, poco frecuente. Características clínicas: tendremos un niño con escaso crecimiento, restricción del crecimiento intrauterino, con microcefalia, micrognatia, que son estas alteraciones que vemos en la mandíbula. Manos en garra son como las alteraciones, una de las alteraciones más importantes. Vemos como esta niña tiene esta superposición del segundo dedo sobre el resto de los dedos de la mano, y adicionalmente defectos cardíacos congénitos. Los hallazgos: siempre veremos con mayor frecuencia una trisomía simple, y esto es lo que vemos en este cariotipo. Entonces tenemos el cariotipo de la niña y observamos en el 18 que hay una trisomía, que es lo que se nos señala aquí. ¿Cómo lo podríamos nombrar? 47 más 18, porque ese es el que aumentó. También podría haber casos de mosaicismo, como en todas las trisomías, pero no son tan comunes. El síndrome de Pato es la trisomía 13. Esto se lo tienen que memorizar, solo como Pato 13, Edwards 18, 21, Down, ya. Características clínicas fundamentales son las anomalías cardíacas, que se ven con una frecuencia altísima, también una restricción del crecimiento del bebé mientras está en el embarazo, y adicionalmente la fisura palatina, que es lo que vemos en este niño de aquí. Tiene una fisura palatina bilateral, acá en ambos lados, con una severidad bastante importante. De nuevo, la trisomía simple, específicamente de origen materno, es
responsable de la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero con que sea origen materno? Con que los gametos disómicos anormales, porque lo normal es que sean monosómicos, los gametos disómicos vienen de la mamá por no disyunción en meiosis 1 o 2 y esto se relaciona con su edad. Eso es fundamental que lo tengan presente. Y acá de nuevo, ¿qué es lo que vemos? Un cariotipo con una trisomía del cromosoma 13. Normalmente hay dos, encontramos que tiene tres. Y dependiendo de si es hombre o si es mujer, lo vamos a nombrar diferente en este caso. Y como por referencia general en los libros se usa XY, pero pues acá vemos XY, o sea, un hombre biológico. Otra trisomía importante, otra anucleoidía importante es el síndrome de Klinefelter, que se da por exceso de cromosomas X en los hombres. Porque se ven fenotípicamente como hombres? Porque tienen el cromosoma y esto tendrá entonces el gen SRY, que es el de desarrollo de testículos y de desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos. Características ahora hipogonadismo, es decir, las gonas, los testículos estarán pequeños, talla alta generalmente, infertilidad, esta es la principal causa, estas dos son las principales causas por las que consultan unos pacientes con síndrome de Klinefelter. Por ejemplo, yo el semestre pasado protengo el subsidio y era un paciente que refería que tenía como problemas en la actividad sexual y resultó que tenía un síndrome de Klinefelter relativamente común. Esta ginecomastia se da porque por el exceso de cromosomas X, entonces habrá una feminización del cuerpo. ¿Qué ocurre? Generalmente, el síndrome Klinefelter se da con un cariotipo 47XXY, es decir, tiene un X extra al que debería tener un hombre. Pero también se han reportado casos de 48 triple XY y 49 4X y Y. Es importante considerar que a partir de estos cariotipos, es decir, desde 48 y 49, pueden cursar con discapacidad cognitiva. Acá que vemos entonces un cariotipo clásico del 47XXY, todos los cromosomas están normales, excepto porque tenemos 2X y un Y. ¿Y quién me puede decir cuál es la nomenclatura de este que vemos aquí? ¿También es un 47XXY o es distinto o que estamos viendo? Ni idea. Bueno, acá igual acá estaba la pista. Pero entonces vemos un hombre con 48, 3X y Y. Porque observamos, tiene tres cromosomas X, un Y, que el Y siempre es más pequeño, y como tenemos dos extras de lo normal, entonces será pues 46 lo normal, más 2, 48, triple X y Y. Todas estas personas cursarán bajo el diagnóstico general de síndrome Klinefelter. Y ahí en esta imagen observamos un hombre con síndrome Klinefelter. Ya terminamos lo más importante de aneuploidías. ¿Tienen alguna duda de aneuploidías? Voy a seguir, pero si tienen dudas me avisan. Entonces, las poliploidías se dan por este aumento del número haploide de los cromosomas y por lo tanto tendremos un, pues tendremos múltiplos de el número haploide 23 en los pacientes. Una triploidía cursará entonces con 23 por 3 cromosomas, que son 69, y una tetraploidía cursará con 23 por 4, que son 92. En cuanto a la pregunta que me hacían más tempranito, tanto las aneuploidías como las poliploidías se dan por errores en los gametos. Acordémonos que las aneuploidías se dan por esta no disyunción en meiosis 1 o meiosis 2. Entonces quedamos con unos gametos nulisómicos o disómicos, que ambos son anormales. En cuanto a las poliploidías, las causas serán
Por un lado, puede ser un fallo en la maduración de esta división meiótica, y acá sería importante considerar, pues, si en la espermatogénesis resultamos no con un espermatozoide haploide, sino con un espermatozoide diploide. Entonces, en vez de tener un número N, 23 de cromosomas, tenemos un espermatozoide con 2N. Entonces, si tenemos este espermatozoide con 46 cromosomas que se une con un óvulo, un ovocito con 23, entonces la suma dará 69. Y por lo tanto cursaremos con un paciente con una triploidía. Otra posible causa, y esta no es tanto, no es propiamente al nivel de la formación de los gametos, se da por la dispermia. Es decir, teníamos un óvulo 23 que se fecundó por dos espermatozoides, 23 cada uno. Entonces ahí sí, pues bailas, porque resultamos entonces con 23 más 23 más 23 cromosomas, o sea, 69. En este, entonces, en cuanto a cómo vemos las poliploidías, estas sí son bastante como lúcidas en una imagen, en un cariotipo, porque vemos como de cada cromosoma hay 3 cromosomas homólogos y lo normal es que sean 2. Entonces acá observamos cómo esta persona tiene una triploidía con 69 cromosomas y será triple X. Tiene cromosomas iguales X. ¿Alguna duda de alteraciones numéricas? ¿O seguimos con estructurales? Bueno, voy a seguir, pero me dicen. Entonces, como habíamos dicho, las anomalías estructurales, pues el nombre dice a qué se refieren. Son anomalías en las estructuras, en la conformación de los cromosomas. Generalmente aquí hablamos, hubo una ruptura en un cromosoma, como el material se reordenó y se reunificó en otro cromosoma o en el mismo cromosoma, depende, con una configuración diferente. En esencia, hay cambios en la estructura, eso es lo que nos tenemos que llevar a casa. Hay anomalías estructurales equilibradas en las cuales no hay pérdida ni ganancia de material genético. Voy a resultar también con 46 cromosomas, digamos, digamos lo normal. Pero ¿qué ocurre? Las personas en sí mismas, quienes tienen la anomalía estructural, no van a tener muchos efectos en su fenotipo o en su salud, pero hay un riesgo de que la anomalía estructural te lleve a la descendencia. Y acá tenemos los casos de las translocaciones, fundamentalmente. En específico, el caso más severo de riesgo genético de alguna anomalía estructural son las trisomías 21 que cursan con translocación del 21 en el 21. ¿Qué ocurre? El papá o la mamá, el progenitor, tiene un cariotipo 45, digamos, XY, con una translocación 21. Igual vamos a entender más adelante cómo, qué significa esto. Con una translocación 21 en el 21. ¿Qué quiere decir? Que el 21, que es un cromosoma acrocéntrico, un brazo largo se unió a otro brazo largo. Quedamos con una translocación del 21 en el 21. Normalmente son así, dos separaditos, y la persona tiene la translocación y les quedó unido. Un solo cromosoma 21 con dos brazos Q. Esta persona pues será perfectamente normal, porque tiene todo el material genético necesario para vivir. Digamos que su cariotipo no es propiamente el 46 que estábamos diciendo, pero tiene los 45 y tiene dos brazos largos de cromosoma 21, que es lo que necesita. ¿Qué pasa? Cuando esta persona quiera tener hijos, necesariamente va a llevar a sus gametos su único cromosoma 21 que tiene. ¿Cuál es el problema? Su cromosoma 21 tiene dos brazos Q, como les estaba mencionando. Entonces, de base, los gametos de esta persona siempre van a ser disómicos o van a tener un material genético disómico. Van a tener dos cromosomas 21, pero en uno se pegó. Y esta persona quiere tener hijos con una persona normal, digamos, solo tiene un Q del 21,
tus hijos necesariamente van a nacer con trisomía del 21, porque quedaron con la traslocación del 21 en el 21, se pegaron los dos 21 chiquitos en uno solo y adicionalmente recibe el Q de la pareja, en este caso de la mujer, no afectada. Que es fundamental que entonces una persona con una traslocación del 21, del cromosoma 21 en el 21, tendrá un 100% de riesgo de que sus hijos nazcan con trisomía 21, porque simplemente va a segregar el único 21 que tiene, que ya de por sí tiene cuenta por dos cromosomas 21. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero si tienen dudas me pueden decir. Las otras anomalías estructurales son aquellas desequilibradas, en las cuales, pues, no está equilibrado el número, es decir, vamos a resultar con una cantidad incorrecta del material cromosómico y esto sí va a resultar con efectos clínicos graves, porque si no tenemos la cantidad sana de cromosomas, entonces nuestro fenotipo no será normal. Comenzamos con nuestras locaciones, que es la que les estaba mencionando, y esta es la transferencia de material genético de un cromosoma a otro, o sea, como que el material va migrando. Tenemos dos tipos importantes, los dos tipos fundamentales, son por un lado la translocación recíproca y por otro lado la translocación robertsoniana. La translocación recíproca es la que vemos aquí. Tenemos un cromosoma, digamos que este es el cromosoma 1 y un cromosoma 5. Y hubo ruptura del cromosoma y quedamos con una parte del brazo largo del 5 en el 1, esto, y una parte del brazo largo del 1 en el 5. Y acá entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Tendríamos una persona con 46 que no cambió en nada su conteo total, 46XY o XX, y se pone E de translocación del 1 en el 5. Sencillamente así. La translocación robertsoniana se da cuando el punto de ruptura de este cromosoma es a nivel del centrómero de dos cromosomas acrocéntricos. Recordemos que los cromosomas acrocéntricos son aquellos que no tienen un brazo corto relevante, no tienen material genético en el brazo corto, únicamente tienen material genético en el brazo largo. Entonces, tenemos que considerar que si hay una translocación robertsoniana, entonces se unirán estos dos brazos largos que les estaba mencionando, de estos cromosomas chiquitos, y resultaremos con esta ROB por robertsoniana del, por ejemplo, del 14 en el 21. Únicamente la translocación robertsoniana puede darse en los cromosomas acrocéntricos, ¿no? Porque únicamente son ellos los cuales pueden pegarse así, porque solo tienen el brazo largo. Y por ello, estos son los cromosomas que tenemos que tener en cuenta. 13, 14, 15, 21 y 22. Y entre ellos, los más fundamentales, según mi experiencia, sería acordarnos del 14 y del 21. Entonces, estamos hablando de las translocaciones recíprocas, en las cuales la recombinación de material genético de ambos padres en meiosis es una translocación. Mm, técnicamente el proceso es igual, sí, pero no lo denominamos así porque no es patológico. Y cuando hablamos de translocaciones, estamos hablando de anomalías estructurales. La recombinación del material genético en la meiosis no es anormal y por lo tanto normalmente no lo llamaríamos así. Pero el concepto está bien. Son ruptura que hay en los cromosomas y por lo tanto la reorganización de este material genético. ¿Qué va a ocurrir? En las translocaciones, listo. Esas translocaciones recíprocas, entonces tendremos el intercambio de material, como estábamos diciendo, en cromosomas no homólogos. Y este va a dar como resultado cromosomas derivados. Estos derivados se llaman así: derivado de 1, digamos derivado de A, y derivado de B. ¿Qué ocurrió? Teníamos nuestros cromosomas, digamos el cromosoma A en este caso, puede ser un cromosoma 1, cromosoma 2, vamos acá el 2, y un cromosoma, pongámosle 6. No importa el número del cromosoma en este caso.
Solo hay que considerar que esta translocación recíproca en este caso se dio de el brazo largo de 6 que se unió a un pedazo del brazo largo de 6 se unió a un pedazo del brazo largo de el 2. ¿Qué es importante en esto? Que tendremos estos cromosomas que son anormales porque pues tienen mezcla del material genético de cromosomas no homólogos y durante la meiosis, o sea, lo que estaban mencionando, habrá una formación de cuatrivalentes, que son como los conjugados que se forman en la meiosis. ¿Por qué es importante esto? Porque en la meiosis los cromosomas se van a organizar de esta forma, así como esta crucecita, y a partir de la reorganización de estos cromosomas, como se van ubicando, entonces se determinará cuáles cromosomas tendrán los gametos de la persona. ¿Qué hay que considerar entonces? Que tenemos que unir los cromosomas normales que tendrá la persona y los cromosomas derivados. Acá por ello tenemos el derivado del B, acá tenemos el B normal, el derivado del B, acá tenemos el B normal, acá tenemos el A normal y acá tenemos el derivado del A. ¿Por qué es derivado del A? Porque tiene en su mayor parte material del A, por lo tanto es un A con un poquito de B. Y con base en esta configuración, que es sencillamente estos cromosomas que se forman ubicados en disposición cuatrivalente, entonces dependiendo de cómo hagamos la separación del quiasma en la meiosis, tendremos los gametos de la persona. Es importante considerar que en esencia, cuando hablamos de translocaciones recíprocas, hay una probabilidad de X sobre 6, que son los 6 posibles resultados de esta segregación en formación cuatrivalente o en quiasma, para, digamos, una probabilidad de X sobre 6 para un aborto o para una anomalía estructural de cualquier tipo en la descendencia. ¿Por qué? Porque acá estamos considerando cuáles son los gametos que se forman a partir de los cromosomas que tenían los papás. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hablar de que los hijos tendrán una probabilidad de 1 de 6 de ser normales, tendrán una probabilidad de 1 de 6 de tener una translocación equilibrada, por lo tanto, posiblemente no genere síntomas, pero también tendrán una probabilidad de 4 sobre 6 de ser desequilibrada. Y dependiendo del cromosoma del que estamos hablando, pueden ser no compatibles con la vida. Entonces, ¿qué es importante? Conocer estos patrones. En esencia, que los cromosomas normales y derivados que se forman de las translocaciones recíprocas pueden segregarse de distintas maneras en los gametos del portador de la translocación. Y ello puede llevar a unos riesgos diferentes en los hijos de este portador. Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de una madre, acá hija. La madre tiene cromosoma 5 normal y un cromosoma 5 derivado a partir de la ganancia de una parte del cromosoma del brazo largo del cromosoma 6. Y adicionalmente tiene su cromosoma 6 normal y su cromosoma 6 derivado, que recibió el brazo largo del cromosoma 5. ¿Eso sí queda claro? Me avisan, please. Sí, no queda muy claro. ¿Qué hay que considerar? Que en este caso estamos viendo una translocación recíproca, no hubo pérdida de material genético, únicamente se movió este material y, digamos, por cuestiones del ejemplo, por cuestiones del caso, esto se dio específicamente en la posición 5Q34, acordémonos de lo de regiones y bandas, y 6Q14. Esto en general no es muy importante, solo es por cuestiones de que es un caso de la vida real, entonces ahí se especifica cuál es la región y la banda. ¿Cuál será el cariotipo, el resultado, el reporte del cariotipo en esta madre? Tendrá 46 cromosomas
porque no hay ganancia ni pérdida de un cromosoma. XX porque pues sabemos que es mujer. Tiene una translocación que se nombra con T del cromosoma 5 y el cromosoma 6, que es lo que estamos viendo aquí, específicamente en regiones Q34 del 5 y Q14 del 6. A mí me hicieron una pregunta más o menos así en el examen de estaciones, que salía un cariotipo y salían, si no estoy mal, esperen que lo escribí la otra vez, era una translocación del 5 y el 7. Era una translocación recíproca balanceada. En esencia se veían más o menos así, solo que obviamente no estaban coloreaditos, sino que se veía así como el 6 y el 6 anormal. Y el 5, bueno, en mi caso salía así. El 7 anormal, el 5 y el 5 anormal. Y les muestran el cariotipo, entonces salen absolutamente todos los cromosomas normales, el 1, el 2, los anormales, que uno tenía que identificarlos. ¿Qué tienen que responder si les sale una pregunta de ese estilo? Esto. Digamos, siguiendo ese orden. Ustedes dicen cuántos cromosomas son, cuáles son los cromosomas sexuales de la persona, que saldrán siempre como por aquí. Habrá un X y un Y, o un X y un X. Y dicen en qué parte se dio la translocación. Con base en eso, pues, como que hacemos esta imagen mental. Y listo. En cuanto a esto, digamos, los Q34 y Q14, en el examen no creo que les toque porque no hay forma de saber específicamente, a menos que les digan en el caso, cuál es la banda y la región en la cual se da la translocación. Hasta acá sí lo podemos ver sin una información adicional. Entonces podría salirles una pregunta similar. Ahora, un ejemplo importante de translocaciones recíprocas que también podrían preguntarlo, y si no, igual es importante como acordarse para la vida, es el cromosoma Filadelfia, que genera un riesgo muy importante de leucemia mieloide crónica. Leucemia, hemia, sangre, después de blanco, de los leucocitos, los glóbulos blancos, mieloides porque se da por precursores mieloides de la médula, y crónica pues es un subtipo de las leucemias que se hacen. En este semestre van a aprender bastante más de esto en hematólogo. ¿En qué consiste? Cromosoma Filadelfia. Es una translocación recíproca en la cual hay una translocación de la mayor parte del cromosoma 22 en el brazo largo del cromosoma 9. ¿Y cómo lo vemos aquí? Entonces tenemos, ay, esto está como, ven, que esta parte está, ya. Tenemos aquí nuestros 9 y tenemos aquí nuestros 22. ¿Qué está ocurriendo acá? Una parte del cromosoma 22, que debía estar aquí en azulito, se fue al 9, al brazo largo, y una pequeña parte de el 9q distal, o sea, del brazo largo del cromosoma 9, una pequeña parte, llegó y se alojó en el cromosoma 22. Digamos que en estas imágenes es importante considerar que los que están en azulito será en este caso el cromosoma 22 y los que no están con azulito es lo que normalmente tiene un cromosoma 9. El efecto neto y que veremos en el cariotipo será que este cromosoma 22 se verá un poquito más pequeño, ¿no? Se ve como si le faltara algo. Originalmente se pensaba entonces que este cromosoma Filadelfia era una deleción del brazo largo del cromosoma 22, pero no es así, porque ya se sabe que es una translocación recíproca. Se ha encontrado que translocaciones equilibradas en las células somáticas, esto no se da en células de los gametos, como estábamos viendo en las otras, y que por lo tanto eran heredables y que se podían llevar a la descendencia, acá no se da. Esto se da por células somáticas, es decir, las células que no son gametos, y lleva a un riesgo importante de cáncer, o son las que se presentan en el cáncer en personas, digamos, en cuerpos ya desarrollados. ¿Cómo haríamos la nomenclatura de esta translocación, de este cromosoma Filadelfia? Si se tratara de un hombre, entonces sería un 46, que no hay ganancia ni pérdida neta, XY y una translocación del 9 y el 22. Sencillamente eso.
Listo. Y ahora enfocándonos en las translocaciones robertsonianas, como les estaba diciendo, tenemos los cromosomas chiquitos, normales, en este caso el 13 y el 14, los cromosomas acrocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22, son 5, solamente estos 5, pierden los brazos cortos de estos cromosomas, porque igual estos brazos cortos no nos sirven de nada, prácticamente, y se une el cromosoma 13 en su brazo largo y el cromosoma 14 en su brazo largo. Y resultamos con esta translocación del 13 y el 14. Y eso es exactamente lo que veríamos en el cariotipo, con su bandeo G. Tenemos estos dos, 13 y 14. Ah, bueno, acá está 14 y 13, que forman un gran cromosoma a partir de los dos brazos largos de los cromosomas acrocéntricos. En este caso, ¿cómo lo veríamos? Tendríamos una persona con 45 cromosomas. ¿Por qué? Por lo que les estaba mencionando previamente. Si teníamos antes 46 y teníamos 1,13 y 1,14, es decir, teníamos dos, uno por cada uno, y se unieron, formaron solo un cromosoma grande. El resultado total será que tendremos un cromosoma menos, será 45, pero tiene el material genético de 46. Por lo tanto, esta persona no tendrá mayor sintomatología. La mujer, pues XX, y las translocaciones robertsonianas las escribimos como ROB. Es una ROB del 13 y el 14. Pero también hay del 14 y el 21, del 21 en el 21, y así. Ahora seguimos con deleciones. Yo considero que lo más grave, o sea, lo más complejo puede ser translocaciones, entonces ya pasamos por ahí. Pero si tienen dudas, me avisan, tranquilos, como siempre. La deleción, en esencia, hubo ruptura del cromosoma y se perdió material genético. O sea, esto no fue que se pegó, como se cortó y se pegó en otro lado. No, simplemente se perdió. Y una de estas, digamos, de lesiones importantes y que si no estoy mal les salen sus talleres, entonces les podría servir para tener esa claridad, es el síndrome Cri-du-Chat, que se da porque pues, como ya sabrán, el nombre de esos niños, el nombre de ese síndrome se da porque los niños lloran de manera muy aguda, entonces parece el llanto de un gato, y eso, llanto de un gato en francés es Cri-du-Chat. ¿Qué ocurre? Hay una deleción distal del brazo corto del cromosoma 5. Y como ya sabemos muy bien este tipo de nomenclatura, lo único nuevo será, en este caso, que de lesión se pone como del. Ya veremos entonces, el cariotipo será normal en todo el resto de cosas, pero en el brazo 5 lo vemos más pequeño. Y por lo tanto, dependiendo de los cromosomas sexuales del niño, vamos a decir es XX, como es el caso de esta niña, o XY. Es importante, simplemente se pone de el lugar de interés. Hay que considerar que estas deleciones pueden ser difíciles de encontrar en un cariotipo. Por ejemplo, acá nos especifican que fue en el una lesión del brazo corto del cromosoma 5, específicamente en región y banda 14,3. Por ello, ¿me pueden decir cuál es otra técnica con la cual podríamos hacer este análisis? Es decir, podemos ver los cromosomas de la niña en cariotipo, pero también lo podemos hacer con otra herramienta. ¿Cuál es esa? ¿Recuerdan? La que se ve como con muchos colores, es como brillantico eso. FISH. Con la hibridación fluorescente in situ. Ujú, exacto. FISH es súper importante. Entonces eso ya está muy bien. Otro ejemplo es este síndrome Wolff-Hirschhorn. Y también, pues de manera bastante similar, hay una lesión del brazo corto, solo que este no es del cromosoma 4, no del cromosoma 5, sino del cromosoma 4. Y acá observamos en este cariotipo, que igual este cariotipo no es muy claro, o sea, uno no podría determinarlo a simple vista. Por ello, el FISH nos ayuda bastante por estas sondas dirigidas. Pero acá en esencia que vemos este brazo, esta parte terminal del brazo corto del cromosoma 4 que se ve más chiquito, tiene una lesión. Y así se verá fenotípicamente los niños afectados con este síndrome. Como siempre, lesión con DEL
y especificamos si es XX o es XY. Como es una lesión de únicamente una parte del cromosoma, no se pierde el cromosoma entero, siempre, si únicamente el niño cursa con deleción, entonces el número total de cromosomas será 46. No habrá normalidades. Hay otros síndromes por microdeleciones, es decir, con unas deleciones más chiquitas, específicamente con menos de 5, me parece que son menos de 5.000 bases. Uno de ellos es el síndrome Prader-Willi y Angelman, que eran los que también habíamos analizado cuando hablábamos de variación de la herencia mendeliana, porque otra de las causas de estos síndromes es por alteraciones en el imprinting. Una causa puede ser por alteraciones en el imprinting y otra por microdeleciones que se llevan ya sea del padre o ya sea de la madre. Entonces, síndrome Prader-Willi dará por una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 15 entre regiones 11 y 13, heredada del padre. Si por el contrario la microdeleción viene de la madre, entonces el niño cursará con síndrome Angelman. ¿Qué es importante? El Prader-Willi fundamentalmente cursará con obesidad y con, bueno, acá no sale hipogonadismo, y los niños, hipogonadismo, hipogonadotrófico, y los niños también cursan con hipotonía al nacer. Eso es súper importante. Niño con hipotonía al nacer, hay que considerar el Prader-Willi. Y adicionalmente, el síndrome Angelman, de manera importante, cursa con discapacidad intelectual mucho más severa que en el síndrome Prader-Willi, y también estos niños se ven siempre como felices. Por eso dicen como tiene risa incontrolada. Estos son por microdeleción. Hay muchísimos síndromes por microdeleción. Otro es el síndrome Williams por microdeleción en brazo largo, región 1 del cromosoma 7. Esta es una niña con síndrome Williams, tiene una frente amplia, que es lo que vemos aquí. El puente nasal bajo, aunque ahí no se ve tan claramente, pero se ha reportado. Y lo que vemos aquí es una estenosis aórtica. Estamos observando una imagen, una radiografía de la niña o de un paciente afectado y vemos cómo hay una como estrechez. Que también hay que considerar que estas microlesiones las veremos preferencialmente con el FISH, ya no se pueden ver con el cariotipo. ¿Y qué es lo que observamos? Nuestra sonda control, que hibridó en ambas partes, acá verde y verde, y nuestra sonda de interés del síndrome Williams, que hibridó solo en uno y no en el otro cromosoma 7. Por lo tanto, cursamos con una microdeleción. Otro importante es el síndrome de George. Entonces, con base en esta nomenclatura me pueden decir en qué cromosoma y en qué brazo se encuentra la microdeleción. Bueno, no dijeron, pero pues supongo que, espero que eso esté claro. Encontramos la microlesión en el cromosoma 22, brazo largo, región 11, específicamente 11.2. Y acá encontramos, digamos, de manera muy relacionada con embriología, que estos niños cursarán con anomalías en la migración de las células de la cresta neural. Y para recordar, cresta neural derivado del ectodermo, en un corte transversal del embrión veríamos el tubo neural, la cresta neural aquí arribita, y después al cabo de unos días la cresta neural va a comenzar a migrar, como por aquí, por diferentes lados, siguiendo el mesodermo. Que es importante que la cresta neural tiene muchísimos derivados, por ejemplo, las células de Schwann, los odontoblastos, los melanocitos, las neuronas autonómicas, las neuronas entéricas, un montón de cosas para que tengan en cuenta. Ya vamos hacia el final. Por otro lado, tenemos las inserciones. Las inserciones casi nunca se habla de ellas, entonces simplemente tienen que considerar que se inserta un segmento de un cromosoma en otro, pero ya. Y las inversiones es este reordenamiento de dos rupturas que se dan, pero en un único cromosoma. No es una translocación de dos cromosomas distintos,
sino que simplemente los segmentos quedan invertidos. Y hay distintos tipos. Si se involucra al centrómero, hablaremos de una inversión pericéntrica, pericéntrico, pues el centro, o sea, el centrómero. En este caso, el B, el región B, se insertó acá, donde quedaba la C. Y por otro lado están las inversiones paracéntricas, como acá, alternas, al centro, no involucran el centrómero. Eso es lo único como que interesa. Tenemos los cromosomas en anillo, tenemos este cromosoma normal y este cromosoma en la que hubo una ruptura de cada brazo, queda dos extremos como cohesivos, dicen, como pegajosos, y por lo tanto este cromosoma que antes era así, va a resultar siendo un anillo. Este es un cromosoma 9 en anillo. Generalmente estos cromosomas son súper inestables y generarán que realmente pocas células de la persona tengan efectivamente el cromosoma en anillo. Las otras perderán este cromosoma, no nos ayuda, y quedarán monosómicas. Por lo tanto, las únicas alteraciones que posiblemente, como que realmente pueden cursar con un cromosoma en anillo sería el síndrome Turner, una monosomía del X, única monosomía compatible con la. Yo sé que esto es un montón de definiciones, pero intenté hacérselo lo más chiquito posible. Claro. Los isocromosomas se dan cuando se da una división anormal de las cromátides hermanas en los cromosomas. Lo normal sería que quedáramos con una cromátide y con la otra cromátide, es decir, absolutamente normal, cada una con un brazo largo, corto y un brazo largo. ¿Qué ocurre? Que cuando se forma un isocromosoma, la ruptura no se da en sentido longitudinal, sino en sentido transversal. Y quedaremos con un cromosoma con dos brazos T y otro con dos brazos Q. Esto es mortal en los autosomas, no puede dar, como no es compatible con la vida. Solo podríamos verlo realmente en el síndrome Turner, como les decía, única monosomía compatible con la vida, en la cual entonces cursaríamos con, bueno, en este caso no sería síndrome Turner, pero si fuera síndrome Turner cursaría con un 45X y un isocromosoma del X. Creo que acá salió mal. Entonces, 45X isocromosoma. Ah, no, mentira. Aquí está bien porque tiene. Podríamos verlo, digamos, en cualquiera de estos conteos cromosómicos. Y para terminar, tiene una actividad que es el jueguito en mutis, que está aquí. eh, Ups. Bueno, es basado. Bueno, se me recargó. Es basado en el cariotipo para que practiquen esta nomenclatura de cariotipo y como vamos a ver en esencia las anucloideas. Este hace bastante énfasis en anucloideas. Háganlo. Espero que les sirva mucho. Espero que les sirva para repasar. Si tienen dudas me pueden decir sin problemas. Mm, y listo. Espero que tengan una bonita noche.